Shalom a todos, un saludo y bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy vamos a hacer una meditación con el Anabecoaj. Ya he explicado en otros vídeos que estamos trabajando para empezar a incorporar meditaciones usando las técnicas de los antiguos cabalistas, específicamente los sabios de la Merkabá de tiempos antiguos. Y Baruch Hashem ya he venido por cierto tiempo trabajando en ciertas técnicas, en ciertas meditaciones. Específicamente he venido trabajando con los nombres de Dios. En la meditación del día de hoy, yo voy a explicarles un poquito cómo si estas técnicas de meditación que yo estoy usando, que las he empleado y explicar un poco cómo funciona el mundo de la meditación, cuáles son los beneficios. La meditación que vamos a hacer específicamente hoy, les decía, es con uno de los versos del Anabecoaj, una oración, un rezo muy potente que hacemos en el judaísmo. Está incluido en el rezo que hacemos también antes de dormir. Y todo aquel que tiene un Sidur Sefaradí sabe que no es solamente decir la nave Koach, sabe que de acuerdo al día de la semana, claramente la indicación es que hay ciertos versos que se repiten muchas veces. Entonces, nosotros vamos a hoy usar uno de estos versos con la intención de que esta meditación va a ayudar a todas aquellas personas que tienen trabas, obstáculos en su vida, que hay cosas que están pidiendo y no se están manifestando, para que a través de esta meditación, de este mantra que vamos a usar, esa persona pueda ver la gracia, la misericordia, la bendición divina en su vida. Siempre decimos de que toda la bendición está en las manos de Akadosh Baruj Hu, en las manos del Eterno. Nosotros hacemos el trabajo de nuestra parte. La meditación cumple varios objetivos. Primeramente, nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente, nos ayuda a integrar los conocimientos del estudio que hacemos, nos ayuda a conectar con las almas de los grandes sadikim y con la fuente de todo que es Akadosh Baruj Hu. La meditación, como es una vibración, específicamente en las meditaciones que yo hago con mantras, es una vibración. El cuerpo comienza a emitir una luz. Si la persona tiene mucho desequilibrio, mucha oscuridad, muchos problemas en su vida, a medida que vaya repitiendo el mantra, va desprendiéndose de toda esa oscuridad, de todos esos desequilibrios, de todos esos problemas. Su vida va a comenzar a mejorar, su salud va a comenzar a mejorar, su estado de ánimo va a comenzar a mejorar. También es cierto que si la energía con la que se trabaja es muy fuerte, al principio va a haber una fuerza muy grande que estará haciendo oposición, pero a medida que la persona vaya trabajando con la meditación, con el mantra, más va a ir depurando. La persona tiene que entender algo muy importante, que el crecimiento espiritual es un trabajo. Y por tanto, las meditaciones es un trabajo. La gente piensa que por hacer una meditación ya va a haber un milagro y que todo se soluciona. No es tan así. Estas cosas suceden cuando la persona ya lleva cierto tiempo en un camino de purificación espiritual y cualquier cosita que toca ocurren todos esos milagros. Pero una persona que lleva una vida con mucho desequilibrio, que todavía ahora es que está aprendiendo el camino de la meditación, de acercarse a la divinidad, tiene que ser paciente, tiene que saber que tiene mucho que trabajar. Eso requiere también el aspecto de la humildad de la persona. Entonces, en este sentido, las meditaciones, vuelvo a decir, estos mantras se tienen que hacer más de una vez. No es hacer una meditación y me olvidé. No, tiene que ser parte de la forma de vivir de uno, de los hábitos espirituales que uno tiene. Toda persona que sabe, que ha hecho meditaciones, sabe que los grandes místicos han empleado y han trabajado hasta hacerse expertos en ciertos mantras. A veces uno cuando estudia se da cuenta de que los místicos tomaban un mantra y ese mantra lo usaban por meses, a veces años, el mismo mantra. Aquí no estamos hablando de magia y de lograr cosas, no, es un mantra, por muy simple que parezca. Usted lo toma, ese mantra, y usted va a comenzar a hacer un trabajo espiritual. Es una disciplina. Y entre más usted haga esto, si puede hacerlo todos los días, excelente, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, usted tiene que ir poco a poco.
no puede de golpe lanzarse a hacer meditaciones. Si usted empieza, no puede desde el principio hacer meditaciones todos los días porque eventualmente su cuerpo no va a aguantar esa energía tan grande que va a venir y lo que les va a volver es la vida al revés. Hay gente que me dice, desde que me acerqué a esto, me vienen más problemas y tal y tal. Sí, pero es que usted tiene gente que es todo ahí, ahí, ahí. Eso lo que está creando es un desequilibrio, porque está llamando una energía tan grande que usted no sabe cómo contenerla, usted no sabe cómo va a poder sostener esa luz tan grande que está manifestándose. Entonces, les decía, se trata de ser paciente, de ser humildes y que todo crecimiento al final no depende de uno, sino de la gracia y la misericordia del Altísimo Akadosh Baruj Hu. Porque si no es por Akadosh Baruj Hu, no hay un cambio ninguno, porque es Él el que envía la luz, el que envía esa bendición de acuerdo al mérito que uno logre. Y ese mérito es esa disciplina, esa humildad, esa paciencia, ese trabajo espiritual que uno va logrando. Y les decía, no se trata de saltar un mantra aquí, otro allá y como buscando magia, eso no funciona. Eso sí es verdad que hay muchas frases, oraciones que traen mucha bendición, pero eventualmente eso no es un trabajo espiritual duradero. Funcionó aquí, pero mañana causó un salidero por allá. Y tiene que buscar y anda saltando, porque la gente anda buscando atajos. Aquí no venga a buscar atajos, aquí venimos a hacer un trabajo espiritual del alma. Y es un camino de entrega espiritual, con seriedad. Entonces, mi recomendación es que usted sea paciente. Si usted se inicia en este camino de meditación, de espiritualidad, tiene que ir poco a poco. Tome un mantra y comience a hacerlo. Puede tomar una semana, 2 semanas, un mes. Les digo, hay gente que lleva hasta años meditando el mismo mantra, porque en medida que use ese mantra, más experto se hará y más fácil servirá para conectar con esa energía mucho mejor. Porque el mantra al final lo que es como un conector con lo que hay más allá, con esa fuerza espiritual grande. Normalmente yo he venido trabajando, les decía, con varios de estos mantras, con varios nombres de Dios, porque llevo ya tiempos desarrollando la meditación, he visto muchas bendiciones. Y bueno, esto es un camino, les decía, de toda la vida, de esta encarnación de elevación espiritual. Si Dios lo permite, en nuestra escuela de Cábala online vamos a comenzar a colgar ciertos vídeos. Les decía, cada vez que tenga la oportunidad, voy a ir poniendo algunos vídeos y que van a estar disponibles en la escuela. Otros vídeos los voy a publicar gratuitamente en el canal y otros van a estar para los estudiantes que están comprometidos con toda seriedad al estudio de la Cábala, a vivir una vida espiritual, que son los que están registrados en la escuela, en la membresía. Son gente que están comprometida con el estudio y el crecimiento espiritual. No andan buscando atajos ni eh, entretenimiento, no, son estudiantes comprometidos. Ahí vamos a empezar a colocar muchos más vídeos con el favor y la bendición del Altísimo y vamos a colocar vídeos sobre meditaciones y mantras que no vamos a colgar aquí en el canal de YouTube por diferentes razones. Una, porque son meditaciones y mantras otra vez para el estudiante comprometido. El estudiante que ya viene estudiando conmigo, que ha tomado cursos, que uno va conociendo y uno sabe la capacidad que tiene ese estudiante. Lo otro, porque yo trabajo con meditaciones, con mantras, con nombres de Dios, que no es prudente publicarlos y ponerlos abiertamente por la potencia y la fuerza de esos nombres. Eso es una. Por otro lado, también porque hay ciertas cosas que hacemos en esas meditaciones que no todo el mundo está preparado para recibir esa luz, para recibir ese conocimiento y para el contacto espiritual que se tiene. Por otro lado, las personas que son, quizás cuando ven que trabajamos también con el tema de los nombres de Dios, no entiendan mucho qué es lo que estamos haciendo. Hay muchas personas que también son súper, digamos que en el tema de la religión y tienen su pensamiento y para no causar tropiezo a nadie, las cosas se tienen que mantener ocultas. Por esto es un camino de la mística, un camino que es un trabajo espiritual que se hace en lo oculto. Y por eso hay muchas cosas mantras, meditaciones con nombres de Dios que no podré colgar públicamente en YouTube, sino que está disponible para el estudiante comprometido, el estudiante serio en la escuela. Ahí vamos a trabajar y usar ciertos mantras con nombres de Dios específicamente. Aquí
en el canal de YouTube colgaremos algunos vídeos de vez en cuando. La idea es animar a la persona que si quiere aprender y profundizar más, que vaya a la escuela, que se registre a la escuela, porque ahí es donde va a haber la bendición y el crecimiento espiritual constante. Y por otro lado, les decía, aquí vamos a usar mantras, digamos que de un nivel de intensidad mucho regular, vamos a llamarlo así, mantras que tienen, que van a ir ayudando a la persona, sí, son mantras muy buenos, pero les decía específicamente con ciertos nombres de Dios que quizás que no se puedan pronunciar o etcétera. Hay cosas que hay que hacerlas privado, por eso es que la mística se trabaja en lo oculto. Entonces, bueno, teniendo esto presente, hay que entender de que el camino de la meditación es un camino también de práctica, es un camino de estudio. Existen muchas técnicas de meditación. Yo trabajo específicamente con varias de ellas, pero la que vamos a desarrollar en el vídeo de hoy, en esta meditación, está relacionada con vibraciones, está relacionada con mantras. La meditación es recomendable que la persona esté en un lugar tranquilo, no puede haber molestia, tiene que apagar su teléfono, desconectado de todo. Si a usted le cuesta concentrarse para meditar, eso es normal al principio, eventualmente, entre más lo haga, usted poco a poco va a lograr ese estado de concentración, al punto tal que podrá estar incluso en la calle, en el autobús, en cualquier sitio que esté, y va a lograr un nivel de concentración tal que ahí podrá estar haciendo los mantras en su mente y estará conmovido completamente de todo, bien enfocado, concentrado. Eso se logra con el tiempo, con la maestría. Eventualmente la persona podrá experimentar también visiones místicas, podrá sentir cómo su alma sale del cuerpo, cómo entra en contacto con espíritus, con almas, con grandes maestros, tendrá visiones, puede ser también que tenga ciertas revelaciones. Eso tampoco es de gran mérito. La persona por eso tiene que tener la guía de un maestro, porque la espiritualidad puede llegar a ser una trampa de que la persona crea que todo lo que ve y todo lo que experimenta es real, y no es así. Existen muchas trampas espirituales porque otra vez la conciencia, el alma tiene que depurar muchas cosas y se le van mostrando también visiones que son pruebas para el alma. Entonces por eso hace falta un maestro que vaya guiando, porque otra vez hay gente que empieza a experimentar todas estas cosas y el ego empieza a subir y se siente, wow, empecé a ver ángeles y empecé a ver espíritus y yo hablé con fulanito y llamé a no sé qué ángel y tuve esta conversación. Todo eso es ego y son más imaginaciones y trampas que se le ponen en el mundo espiritual para ver cómo reacciona la persona y le dan visiones para ver cómo reacciona. Si ve que es así, los está cayendo en una trampa del ego, porque otra vez no se da cuenta que todo eso son visiones que son velos, que eventualmente tienen que ir rompiendo y deshaciendo hasta llegar a una conexión directa con la divinidad. Entonces, eso no es un trabajo de 2 días, es un trabajo de años. La persona que sabe y ha estudiado los sistemas de meditación de los grandes maestros del mundo entero, de diferentes disciplinas, sabrá que esa gente llevan 20, 30, 40, 50 años y más meditando y nunca los verás con ese ego ni creyéndose en nada. Siempre es un progreso espiritual, siempre estamos aprendiendo unos de otros. Las experiencias que las personas puedan tener, usted anótelas. Si los mensajes que les dan se cumplen, bueno, usted sabe que la revelación que recibió era verdadera, anótelo. Pero tampoco crea todo, muy cuidado con los mensajes que se van recibiendo. Todas estas son enseñanzas que se tienen que transmitir eventualmente. Todo no lo puedo explicar en un vídeo, pero a medida que hagamos ciertos vídeos de meditaciones, yo voy a ir contando un poco y dando así unas pequeñas charlas explicando cómo funciona el mundo de la meditación, las técnicas que se usan, etcétera. Entonces, bueno. Sin mucha más dilación, les decía, en próximos vídeos, en próximas meditaciones, daré otras instrucciones y explicaré un poco más sobre este mundo para que las personas puedan ir aprendiendo. Este es mi método personal de meditación basado en estudio, basado en prácticas, basado en la preparación que he tenido, en revelaciones personales, en los métodos y técnicas antiguas de los antiguos cabalistas de la Merkabah, los sabios del pueblo de Israel. Yo recomiendo cuando se medite que la persona, si se puede vestir de blanco, que se vista de blanco, si esté en un lugar tranquilo, que nadie le moleste,
Normalmente cuando yo hago meditaciones, yo apago la luz completamente, solamente tengo prendido una vela o varias velas, con una vela es suficiente, pero por motivo de la que estoy explicando, usted va a ver, hay luz acá. Pero normalmente yo apago la luz, pongo una vela, hago una especie de rezos antes de comenzar, pidiendo la bendición y la protección del Creador, como usted va a ver que yo los voy a hacer. Comenzamos trabajando haciendo el Shema Israel. Todo esto lo voy a explicar y luego comenzamos a hacer los mantras. Esto requiere mucha disciplina porque el objetivo de este mantra es que aunque usted no sepa cómo trabaja, yo le digo que ese mantra va trabajando poco a poco y va limpiando y va depurando y va sacando y va poco a poco solucionando. Y usted va a ver que hay gente que tiene problemas, le decía, en el matrimonio, de salud, negocios, casas que no se pueden vender, negocios que no arrancan, obstáculos, cosas así. Entre las más la persona haga meditaciones, va a solucionar. Ha habido personas que han tenido situaciones como esta y han empezado a usar estos mantras, estas meditaciones, y a los 3, 4 días, al cuarto, al quinto día, meditando constantemente, la persona ha visto cómo ese obstáculo, pum, se ha abierto. Pero tomó un proceso, tomó varios días. Por eso hay que ser constante, hay que ser disciplinado en este camino. Les decía, la meditación del día de hoy está tomada vamos a citar el primer versículo del Ana Bekoach, que dice, Ana Bekoach Gedulat Yemineja Tatir Serurá. La traducción al castellano sería, por favor, con la fuerza de la grandeza de tu mano derecha, de tu diestra, suelta las ataduras. Por eso decía, esta meditación está para aquella gente que tiene obstáculos, gente que tiene enfermedad, negocios que no arrancan, cosas que están bloqueadas, para que se abran todas esas ataduras. Así que con esa cabana presente, vamos a hacer esta meditación. En el caso de las mujeres, si la mujer si está en estos momentos en el periodo, no es recomendable que haga meditaciones. Tiene que después que la mujer pase el periodo menstrual, tiene que purificarse y luego es que puede meditar. No es recomendable hacer meditación en el caso de las mujeres si está atravesando el periodo menstrual, porque eso le puede traer energéticamente y espiritualmente daño en vez de bendición espiritual. Aquí estamos trabajando con energías, vienen seres, vienen grandes energías y por tanto no es juego, son seres de mucha kedushá, de mucha santidad. Y si la persona si no se llevan las cosas como deben ser, les decía, también se puede recibir hasta ataques espirituales de esos seres que son seres de luz. Y no es porque sean malos, no, es porque en un lado de Kedushá no entra impureza. La persona tiene que hacer las cosas como se deben hacer. Por eso recomendaba estar tranquilo, vestirse de blanco, cubrirse la cabeza. Las mujeres también deben cubrirse la cabeza. Es mejor no comer nada antes de hacer la meditación. Y bueno, vamos a hacer esta meditación, les decía, que tiene como objetivo abrir bloqueos espirituales, económicos, de todo tipo. Esto va a tener mucha bendición para usted y para su familia. Yo siempre también recomiendo, ya esto lo he hablado en vídeos anteriores, es la tradición mía y es la tradición de mis ancestros, es la tradición de los judíos que vienen de Marruecos, de Siria, de Egipto, de Irak y del Yemen, usar lo que nosotros llamamos un tasbih o una subha, que es lo que ven acá. Esto es lo que usamos. Esto es tradición de los judíos sefardíes, no de todos los judíos sefaradíes que vienen del Medio Oriente usamos esto. En Irak, todos los judíos de Irak usaban esto. Los en Marruecos también. Hoy día se ha ido perdiendo la costumbre, pero yo soy fiel a preservar las tradiciones antiguas. Entonces, esto puede ayudar a ir contando. A medida que se va pronunciando el mantra, uno va contando hasta que se llega a completar. Y los hay de 100, los hay de 72 de acuerdo a los nombres de Dios, los hay de 116, los hay diferentes. Entonces, si usted tiene esto, puede usarlo también como guía. Entonces, em, se va a repetir el mantra. Vuelvo a decir, hay muchas formas de hacerlo. Por motivos de este vídeo que tiene fines educativos, no puedo extenderme aquí horas, que es lo que toma hacer el mantra. Usted hace lo que puede.
Yo normalmente puedo estar horas y horas meditando y mi alma sale a mundos espirituales y a otros encuentros, pero por motivo de este vídeo, porque es una demostración, solo vamos a estar haciéndolo unos minutos y no todas las meditaciones son iguales. Todo esto lo vamos a explicar, Besrat Hashem, en otros vídeos, en otros encuentros. Lo primero que vamos a hacer, estamos tranquilos, nos vamos a sentar. Se puede sentar en una silla, se puede sentar en el suelo si lo desea, pone una alfombra, se viste de blanco, cruza sus piernas, pone las manos, las puede poner así, en forma de recipiente sobre sus rodillas, y si no, no pasa nada, también una mano puede tomar su tasbih o la subha, y respiramos 3 veces, exhalamos. Mientras va respirando, a medida que respire, imagine que va respirando luz y exhala todo lo que sea tóxico, oscuridad, energía negativa, toda negatividad, todo obstáculo va saliendo. Respiramos luz, exhalamos todo lo negativo, toda oscuridad. Y vaya visualizando también. Pedimos la bendición de Akadosh Baruj Hu, que nos bendiga en esta meditación, que cada cual específicamente tiene que decretar para qué es esta meditación. Usted, de acuerdo al problema, a la situación que quiera solucionar, dígalo en este momento, qué es ese bloqueo, qué es ese obstáculo que tiene, que quiere ver esa liberación, esas puertas que se abran, esa bendición que usted necesita. Así que pedimos la bendición a Kadosh Baruj Hu, que recibamos su bendición, que no haya ninguna intervención de ningún espíritu o energías extrañas, sino que estemos protegidos por los grandes sadikim, grandes almas puras que vengan a bendecirnos en esta meditación con la bendición de Akadosh Baruj Hu, la protección del Eterno. Imaginamos que estamos dentro de una esfera de luz y estamos y nos visualizamos vestidos completamente de blancos en pureza y santidad. Podemos también abrir los ojos. Si usted tiene el sidur de rezos con usted, puede abrir los ojos, no hay problema. Y mire las letras. Yo tengo acá mi sidur. Mire las letras del Ana Bekoa. Eventualmente el mantra va a continuar. Puede cerrar los ojos si lo desea. Las primeras letras. Y antes de comenzar, yo siempre hago una invocación al Shema Israel, que es, estábamos invocando la energía de la unidad. O sea, vamos a repetir unas varias veces antes de iniciar el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, 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 Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed, 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 Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed.
Respiramos paz, tranquilidad y vemos cómo esa luz entra dentro de nosotros, esa paz que recorre todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta los pies, iluminando cada órgano de nuestro cuerpo en nuestro interior. Esa luz con todo nuestro cuerpo iluminado, no solamente en el exterior, también en el interior, se posa en el corazón, la luz de la paz, la luz del Shema Israel, que es un llamado a la unicidad del Creador, reconociendo la unidad del Creador. Tomamos ahora, si tiene usted el Sidur, puede visualizar las letras del Ana Bekoah. Si no tiene, igual puede repetir las palabras. Es importante trabajar también la visualización. Ana Bekoah Gedulat Yeminecha Tatir Serura Ana Bekoah Gedulat Yeminecha Tatir Serura. Estamos visualizando y vamos extendiendo las palabras, porque eso causa una vibración. Estamos trabajando en la vibración. En otras meditaciones vamos a profundizar más en ello. Ahora vamos a comenzar a incrementar la meditación, la repetición del mantra. Ana bekoa gedula yemineja tatir serura. 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 Ana bekoa gedula yemineja tatir serura.
Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. Ana beko wahidura yamine hatatir serura. El hecho de repetir palabras santas, palabras que tienen que dushá, rezos especiales como el Ana Bekoas, que sabemos que son nombres de Dios en sí mismos, nombres de ángeles. De por sí, cuando uno hace esas repeticiones, esos mantras, lo que está es llamando y atrayendo esa bendición, esa energía a nuestra vida. Es una energía que nos va a envolver y a medida que la estamos verbalizando, ese mantra, esa energía va entrando dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras acciones también se va a reflejar. Esa luz va trabajando en el interior. Esta es una meditación básica porque hay mucho más que también se puede lograr en en estas meditaciones. Cuando uno va haciendo el mantra, por ejemplo, se puede ir trabajando el aspecto de la visualización. La persona, por ejemplo, que tiene un problema específico, cuando va repitiendo el mantra, puede ir visualizando cómo ese problema se va solucionando. Puede ir visualizando y a veces puede llevar una lucha interna o en la que va visualizando que cuesta hasta que pum lo logra. Hay veces que toma varias meditaciones para que vea el resultado que está pidiendo. También en esas visualizaciones se puede se pueden hacer viajes astrales, se puede entrar en contacto con grandes almas. En esas visualizaciones también, y por eso es que el tasbih es una guía. Cada cierto número de repeticiones se hace una pausa, se hace cierto número de respiraciones y en cada respiración se va visualizando algo y vamos exhalando. Por eso les decía, también hay que decretar la intención para que es la meditación. Se respira esa luz que va purificando nuestro cuerpo de todo en el interior y vamos exhalando todo ese humo, esa oscuridad, todo eso negativo. Y uno tiene que visualizarlo así, ve como una luz que entra, recorre todo nuestro cuerpo, va limpiando, sacando toda enfermedad, tristeza, negatividad, toda preocupación, toda ira, rencor, envidia, todo eso se va limpiando. Y vamos visualizando cómo va saliendo y visualizamos una especie de humo oscuro, algo oscuro que va saliendo. Y respiramos luz y sacamos eso oscuro. Y así, cada cual tiene que ir trabajando. Y eso sin parar, eso va repitiendo el mantra, ese mantra va trabajando y uno va visualizando, va haciendo las respiraciones. Eso fue en la pausa, continúa por cierto número de repeticiones, pausa y hace lo mismo, respiraciones con visualizaciones, continúa el mantra hasta completar un círculo completo, un ciclo completo que puede ser de 100. Cuando llega al 100 pausa, respiraciones, puede también la persona usar, como decía, va trabajando con la visualización, pero también si ya es un maestro avanzado, puede ser que vengan almas, puede ser que vengan, que tenga visiones, que tenga, etcétera. Por eso le decía, vamos por parte. Esta es una meditación básica, sencilla. En otras vamos a ir trabajando también el cuerpo de luz. Vamos a ir trabajando en transformarnos en seres de luz, de elevación. Y usted va a ver que entre más usted haga ese mantra y usted lo repita. Que el mantra que le he dado es solo uno de los pasukim del Ana Bekoach. Los otros versos del Ana Bekoach pueden ser usados para trabajar en otras cosas. Entonces,
les decía, este se puede usar, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad. Una enfermedad es un bloqueo, porque la salud no está bien. Entonces, una energía acumulada que está manifestándose en una enfermedad. Este mantra que hicimos, la persona puede usarlo para repetir y tiene que decretar, decir ante el mantra, esto está destinado para esto. Esa es la cabana. Para que así uno pide la ayuda divina, la ayuda de los Magidim, para que vaya uno limpiando. Y ese mantra va trabajando. Y específicamente en eso. Hay que tiene el tema que tiene que trabajar la cualidad, una cualidad, sacarse la ira, por ejemplo, o la envidia, o el chisme, o tiene en el tema del dinero, que está trabado un negocio, está trabado la venta de una propiedad, y con este mantra va haciéndolo. Le decía, usted entre más lo haga, mejor. Al principio usted lo podrá hacer 5 o 10 minutos, después 20, media hora, una hora. Hay quien puede estar horas. Yo puedo estar horas haciendo este mantra. Mi cuerpo está aquí, pero mi alma sale a mundos y encuentros y cada vez es diferente. Ya al punto que llega el momento en que ya uno no visualiza, sino que suceden cosas que uno empieza a ver y empieza a venir encuentros y sucesos y les dan mensajes y cosas y uno tiene que empezar a notar todo esto y callado con humildad, va escribiendo y si le dicen algún mensaje, déjelo ahí. Si es cierto, usted va a ver si se cumple o no. Y usted va viendo, poco a poco. Pero no busque experiencia mística, no busque nada de eso, porque al final todo eso es bloqueo y obstáculos. Los espíritus no es nada más que seres humanos que en vida estuvieron aquí como usted y como yo. Entonces, si era un espíritu que no se elevó, que no se vio, que no creció, que no es un gran maestro de nada, ¿para qué le puede servir eso? Y si fuese un gran maestro, también al final es un obstáculo en el camino, porque no puede haber obstáculo entre usted y la divinidad. Entonces no busque nada de eso. Límpiese y purifique y se quite del medio todo obstáculo. Deje que su alma se conecte directamente con Akadosh Baruj Hu, con el Creador. Eso es lo más importante. Pero bueno, esto es un trabajo espiritual. Le digo aquí muchas y muchas enseñanzas que yo podría estar dándole y muchos métodos de meditación, pero en una sola meditación no se puede enseñar todo. Es imposible. Estaríamos días y días, meses, años en esto. Entonces, por eso, Besrat Hashem, poco a poco voy a ir a empezar a subir algunos vídeos. Vamos a ir trabajando con meditaciones sencillas. Vamos a ir. Y otra vez le digo, tome un mantra, tome una meditación en la que voy compartiendo y hágala. Si yo después en otro vídeo doy otro mantra, no tiene usted que estar saltando de mantra a otro. Yo lo digo para que se conecte mejor con ese otro, por ejemplo, pero usted mantenga ese mantra, porque incluso aunque un mantra se trabaje específicamente una energía, al final trae bendición en toda área, en todo sentido. Así que con el que usted más se sienta cómodo, vaya trabajando ese mantra. Besrat Hashem, es poco a poco, en la escuela vamos a ir colgando más vídeos, les decía, vamos a trabajar con nombre de Dios, cosas que no se pueden mostrar públicamente aquí porque la gente, el mundo no está preparado para ciertas cosas. Y la mística es oculto. Todo no se puede revelar, no todo el mundo está al mismo nivel. Y para evitar otra vez que hay ciertos mantras que no se le pueden dar a todo el mundo, hay ciertos mantras que no le va a venir bien a la gente o que no está a ese nivel y cuando empieza a vibrar con esa energía, si la persona no está limpia, está impura, no lleva años, tiempo trabajando y depurándose, esa energía cuando venga, en vez de traer de que sea de bien, lo que va a venir y es un golpe y puede ser peligroso. Hay cosas que tienen que ir guiando, tiene que haber un maestro. Le decía, vamos poco a poco, hay cosas que se podrán ir visualizando y hay muchas técnicas de meditación. No crea que lo que yo he hecho es algo, yo estoy mostrando lo más sencillo y lo más básico y usted escoja algo, usted está empezando, muy bien, mantenga ese ritmo, no se apresure. Un solo mantra, vaya trabajando. Besrat Hashem, hay mucho acá que enseñar, pero bueno, eso será tema para otros vídeos. Besrat Hashem con el favor y la bendición divina. Así que les envío mucha luz, muchas bendiciones a todos desde la ciudad santa de Jerusalén. Usted va a ver poco a poco la bendición, la paz, la tranquilidad que usted va a irradiar, la armonía y la bendición divina que usted va a empezar a ver en su vida, como poco a poco todo va a empezar a fluir, como poco a poco las cosas van a ir saliendo mejor y usted va a ver milagros y bendiciones en su vida constantemente. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, paz, luz y bendiciones para todos desde Jerusalén, Tierra Santa. Shalom y bendiciones.